Hola, buenas tardes. Soy Luis Javier Torres Torres, alumno del quinto año del Internado Médico de Pregrado del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de nutrición entérica como parte de los temas de la rotación de medicina interna. Empezamos diciendo que la nutrición entérica o la nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda. Esta sonda se puede localizar en alguno de los tramos del tracto gastrointestinal, como es el estómago, el duodeno o el yeyuno, a través de una sonda que puede entrar por vía nasal o puede entrar por medio de un estoma. Este procedimiento generalmente se realiza a pie de cama, pero puede requerir de procedimientos especiales como la radiología, la endoscopía o técnicas quirúrgicas. Esta técnica de soporte nutricional administra nutrientes al paciente a través de la sonda, nutrientes como son las proteínas, los aminoácidos, carbohidratos, lípidos, agua, vitaminas y minerales y puede contener o no fibra. Este tipo de técnica de alimentación no es exclusiva, puede combinarse con nutrición por vía oral o parenteral según la determinación del estado clínico del paciente. Esta es una técnica que es eficaz, sencilla, de fácil manejo y con escasas complicaciones. Para conseguir estos objetivos deseados, es importante seguir un protocolo. Este protocolo de la nutrición entérica requiere del cumplimiento de esta serie de pasos, 9 están enumerados, para poder cumplir con los objetivos deseados. Lo primero es saber la indicación o las indicaciones para que un paciente reciba nutrición entérica. Asimismo, es importante considerar las contraindicaciones que puedan llevar a que el paciente no pueda recibir este tipo de alimentación, de nutrición. Posteriormente, es importante elegir la vía de acceso más adecuada según la situación clínica del paciente, previa valoración nutricional y cálculo de los requerimientos del paciente, además de elegir la fórmula a utilizar y la pauta del método de administración idóneo. Es necesario para esto también contar con el equipamiento técnico necesario y establecer controles necesarios para prevenir complicaciones y finalmente llevar un seguimiento adecuado para poder posteriormente evaluar la retirada del tratamiento de nutrición entérica. Las indicaciones de nutrición entérica son para todos aquellos pacientes que no pueden, no deben o no quieren comer y tienen el tracto gastrointestinal anatómica y funcionalmente útil y de fácil acceso. La vía enteral debe considerarse como la más fisiológica para el aporte de nutrientes ya mencionados y se debe priorizar en relación con la vía parenteral. En esta tabla podemos observar algunas de las indicaciones de nutrición enteral, como pueden ser alteraciones de la mecánica de la deglución, tales como en lesiones traumáticas de cabeza y cuello, tumores de cabeza y cuello, estenosis parciales del tubo digestivo o secuelas de radioterapia, quimioterapia, así como hiperemesis gravídica. Por otro lado, tenemos las alteraciones neuromotoras de la deglución, como en el caso de accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, secuelas de traumatismos en cabeza, enfermedades desmielinizantes o degenerativas y trastornos del sistema nervioso autónomo. Tenemos también alteraciones de la digestión y absorción de nutrientes, como los síndromes de malabsorción, la pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto o las fístulas intestinales. También se consideran las necesidades especiales de nutrientes, como en el caso de sepsis, quemaduras, politraumatismos, insuficiencia renal, VIH y cáncer. Y finalmente, la negación de parte del paciente del consumo de alimentos, como en el caso de las enfermedades psiquiátricas como la depresión, la anorexia o el Alzheimer. ¿Qué contraindicaciones tenemos para la nutrición entérica? Pues básicamente es cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante o no esté accesible y se requiera mantener un reposo, como en el caso, por ejemplo, de la obstrucción intestinal, de la perforación intestinal, el ilio severo del intestino delgado, en el caso de vómitos incoercibles, hemorragia digestiva aguda, fístulas entéricas de débito alto o la incapacidad total para absorber nutrientes o diarrea grave.
Una vez que ya establecimos las indicaciones y contraindicaciones para que un paciente reciba nutrición entérica, se requiere determinar la vía de acceso más adecuada. Esta va a depender de la duración estimada del soporte nutricional, así como del funcionamiento de los distintos tramos del tubo digestivo. Se evalúa la situación clínica del paciente y la patología de base para poder determinar el lugar donde se va a colocar la sonda. Por ejemplo, en el caso eh, se debe considerar, por ejemplo, el vaciamiento gástrico o el riesgo de broncoaspiración para poder determinar o no la colocación de la sonda. También es importante tener en cuenta si esta va a ser superior a las 4 a las 6 semanas, por lo que será necesario un acceso definitivo y el uso de ostomías. La vía de acceso entérica tenemos a partir de técnicas no invasivas y técnicas invasivas. Las técnicas no invasivas básicamente son a través de la vía transnasal y tenemos sondas nasogástricas, nasoduodenales y nasoyeyunales. En el caso de las técnicas invasivas, que ya serían el caso de tiempos más prolongados, se necesitaría de ostomías por técnica ya sea endoscópica, radiológica o quirúrgica, como el caso de la gastrostomía y la yeyunostomía. Se realiza ahora la evaluación nutricional y el cálculo de requerimientos. Para esto se considera a un paciente malnutrido cuando el IMC es igual o menor de 18.5 kilogramos por metro cuadrado o la pérdida de peso involuntaria mayor al 10% en los últimos 6 meses. También puede considerarse cuando el IMC es menor de 20 y hay una pérdida de peso involuntaria del 5% en los últimos 3 a 6 meses. El riesgo de malnutrición es cuando hay ausencia o muy poca ingesta de alimentos por más de 5 días previos o que no podrá comer nada los próximos 5 días. Pacientes también con un grado de malabsorción importante o una elevada pérdida de nutrientes o necesidades nutricionales aumentadas. El cálculo de requerimientos lo ideal sería hacer una calorimetría directa o indirecta que proporcione la determinación ajustada del gasto cardíaco, pero puede utilizarse también la ecuación de Harris-Benedict. Sin embargo, esta fórmula es para pacientes que se encuentran en estado de reposo, en estado de reposo y clínicamente sanos. Por eso Long hace un ajuste de esta fórmula para calcular el gasto global y se considera para esto el factor de actividad y el factor de agresión. En el factor de actividad se considera el estado clínico del paciente, si está en reposo, en movimiento o si está deambulando. Y en el caso de la agresión se evalúa si es en el caso si se presenta una infección, una cirugía, un traumatismo o en el caso de quemados. Y ahí están los factores, las constantes que deben considerarse a la hora de hacer el cálculo. Posteriormente se realizan o se evalúan las necesidades proteicas y de agua, y en pacientes hospitalizados la recomendación es de 1.3 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo día, que se calcula más o menos como el 15 al 22% del total de las calorías, y se considera también que un mililitro de agua es necesario por cada kilocaloría de alimentación. En general, una fórmula entérica estándar debe considerar una densidad calórica de 1 kilocaloría por mililitro, con un porcentaje de proteínas del 14%, que considere caseinatos, soya o lactoalbúmina, las grasas en un 30%, que pueden tener soya, maíz o aceites especiales, hidratos de carbono en un 60%, que se componen de almidón, maíz hidrolizado, maltodextrina o sacarosa, y vitaminas y minerales que el aporte diario recomendado es igual o mayor a 1500 kilocalorías por día y la osmolalidad debe ser de 300 miliosmol por kilogramo. Una vez determinado todo esto, es importante considerar el tipo de fórmula nutricional de nutrición enteral que se va a utilizar y para eso tenemos esta clasificación de acuerdo al aporte completo de nutrientes. Tenemos dietas nutricionalmente completas, módulos nutricionales, que son un solo tipo de alimento, o suplementos. Y forma en que se aportan las proteínas pueden ser poliméricas, oligomonoméricas, y de acuerdo al porcentaje proteico, normoproteicas, hiperproteicas. También se evalúa de acuerdo a la densidad calórica, se evalúa si tiene o no contenido de fibra, la osmolalidad, en isotónicas, hipertónicas o moderadamente hipertónicas, y el uso general si son dietas generales, fórmulas con características variables de composición diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de los pacientes o de uso específico de acuerdo a la situación clínica de nuestro paciente.
Se debe determinar también los métodos de administración, que puede ser por bomba, de infusión, goteo gravitatorio o jeringa. Y tenemos que la pauta puede ser por infusión continua durante 24 horas o solamente continua durante el día o la noche, o una infusión intermitente a lo largo del día, pero simulando los horarios normales de ingesta. Aquí tenemos esta tabla que compara las pautas de administración intermitente y continua. En el caso de la intermitente ya dijimos que es por periodos de infusión con reposo digestivo. Este es en el caso de pacientes que deambulan, que tienen un tracto gastrointestinal sano y vaciado gástrico normal. Es más fisiológico, es sencillo, económico, permite un horario flexible, sin embargo, puede ocasionalmente presentarse intolerancia y elevados residuos gástricos, y su método es la jeringa, gravedad o la bomba. En el caso de la continua es de 2 a 24 horas, es en el caso de nutrición en yeyuno e intolerancia al régimen intermitente, hay una mejor tolerancia, menor incidencia de residuo gástrico, distensión abdominal, broncoaspiración, reflujo gastroesofágico. La inconveniente de esta pauta de administración continua es la deambulación restringida, una mayor tecnología se va a hacer necesaria y los costos. Las complicaciones que hay que considerar son de cuatro tipos: mecánicas, infecciosas, gastrointestinales y metabólicas. En el caso de las mecánicas pueden ser, por ejemplo, erosiones nasales, faringias, irritación de la piel en las ostomías o la aspiración o las obstrucciones. En el caso de las infecciosas pueden desarrollarse infecciones como sinusitis o otitis media, infección del estómago o presentarse neumonía. En el caso de las gastrointestinales tenemos que puede presentarse náusea, vómito, distensión abdominal, retraso del vaciado gástrico, estreñimiento y diarrea. Y de las metabólicas, deshidratación, alteraciones de los electrolitos, sobrehidratación o déficit de elementos. Es importante tener un seguimiento de estos pacientes para poder evaluar que se cumplan los objetivos deseados, que haya una adecuada nutrición de nuestro paciente de acuerdo a su situación clínica, y para eso se requieren controles diarios del estado nutricional, la evaluación clínica del paciente, donde evaluamos el estado de hidratación o que no haya una sobrehidratación del paciente, que no haya alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de la función digestiva, signos físicos de malnutrición, y para esto se realizan parámetros analíticos como biometría hemática, química sanguínea, y se pueden realizar parámetros antropométricos y bioquímicos cada 10 a 15 días. Como vemos, pues la nutrición enteral es un, una técnica de alimentación que se utiliza en el ámbito hospitalario para facilitar una mejor nutrición de nuestro paciente en el caso de que éste no pueda o no quiera consumir por la vía oral, y se puede administrar entonces el uso de nutrientes de varios tipos para poder cumplir con las demandas metabólicas que presente y no pueda complicarse su situación de base. Les agradezco mucho su atención. Gracias.